Hola, ¿qué tal, niños? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Continuamos este día con una actividad más, ahora de la materia de Historia de México, donde vamos a analizar un tema muy relevante que habla acerca de las culturas prehispánicas o también conocidas como culturas de Mesoamérica. Es uno de los temas más importantes, niños, de esta asignatura, el estudio de estas culturas. Y este día, así a grandes rasgos, vamos a analizar las características de estas culturas antiguas mexicanas, de cómo estaban organizadas, cómo era su sociedad, cómo era su modo de vida, cómo eran sus expresiones artísticas y sus ubicaciones geográficas. Todo esto y más vamos a ir analizando durante esta presentación que les he preparado aquí con unas diapositivas que les voy a mostrar. Vamos a iniciar. Vamos a tener listo también a la mano pues el libro de historia, ¿no? Porque también vamos a ocuparlo. Cuaderno de historia para hacer las actividades que ahorita les voy a presentar. Y poner mucha atención, niños, aquí a la presentación que ya aquí está en pantalla, ¿no? En grande, para que pues podamos observar y estar atentos. Miren, en esta imagen se muestra parte del territorio nacional, parte de nuestro país, en una época antigua, ¿verdad? En una época antigua, siglos atrás, cuando en México vivían los grupos indígenas o culturas prehispánicas llamados pueblos de Mesoamérica. Entre estos pueblos de Mesoamérica, ¿verdad?, se encontraban los olmecas, los mayas, los mexicas o aztecas, los zapotecas, los teotihuacanos, los totonacas y los toltecas, que fueron las culturas prehispánicas más importantes de aquella época en nuestro país, que eran las que pues poblaban lo que hoy actualmente es México, ¿no? Y estas culturas, niños, se ubicaron en la parte sur de nuestro país. Observen el mapa que está aquí en la parte inferior izquierda, donde estoy señalando con el cursor, donde viene el mapa de México. Fíjense bien, el mapa de México, y viene dividido en dos partes. En la parte que está en color verde se llamó en aquel tiempo Mesoamérica, y aquí fue donde se establecieron estas culturas, ¿verdad? Aquí fueron donde se desarrollaron los olmecas, los mayas, los aztecas y todas las culturas que aquí están y que estamos analizando. Y en la parte de arriba, aquí, donde inclusive está nuestro estado acá Sonora acá arriba, se llamó Aridoamérica, ¿verdad? Que pues en aquel tiempo no estaba tan poblado como lo que es Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica, aquí es donde estaban las culturas más avanzadas de la sociedad en aquel tiempo. Y aquí pues había pues muy pocas culturas, ¿verdad?, que todavía estaban en proceso de desarrollo. Y esta parte de arriba, como les digo, se llamó Aridoamérica, y aquí, donde estamos estudiando, se llama Mesoamérica, donde están las culturas prehispánicas. Territorios que actualmente son, por ejemplo, aquí Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, la Ciudad de México, entre otros estados, ¿no?, que actualmente así se llaman, pero en aquel tiempo toda esta parte de México se llamó Mesoamérica, ¿no? Bien, aquí pueden ver en la imagen algunas imágenes donde se describen vestigios de estas culturas, algunas construcciones como pirámides, como esculturas colosales, como expresiones artísticas como pinturas, entre otras, ¿no? Bien, pasamos ahora a analizar a grandes rasgos, así de manera general, estas culturas en el orden en que aparecieron. Miren, niños, la primera fue los olmecas, la primera que apareció, luego los mayas, los teotihuacanos, los zapotecas, los toltecas y por último los mexicas. Estas fueron las grandes civilizaciones prehispánicas o de Mesoamérica. Las más importantes, niños, fueron los mayas y los mexicas, que los mexicas también fueron llamados aztecas. Estas dos fueron las más importantes porque fueron las que desarrollaron
más inventos y tuvieron más aportes para la sociedad en aquel tiempo, ¿verdad? Y eran los que tenían pues el dominio de la mayor parte del territorio, ¿verdad? Porque tenían los ejércitos más poderosos de aquella época y dominaban a las demás culturas. Bien, entonces, todas estas culturas, niños, compartían muchas cosas en común en lo referente a religión, economía, sociedad y ciencia. Tenían muchas semejanzas, cosas parecidas. Por ejemplo, en religión eran politeístas. Quiere decir que todas estas culturas adoraban a muchos dioses. A dioses, por ejemplo, de la naturaleza. Tenían el dios del agua, el dios del viento, el dios del sol, etc. Adoraban a muchos dioses, por eso eran politeístas. Y entre los dioses más destacados que adoraban eran Huitzilopochtli, Tlaloc y Coyolxauhqui. En economía, ¿verdad? Tenían mucha semejanza porque todos se dedicaban a la agricultura, ¿verdad? El cultivo del maíz, del frijol, del chile, la calabaza era lo que en aquel tiempo, ¿verdad?, se cosechaba, era la fuente de alimento principal, estos productos derivados de la agricultura que practicaban estas culturas, ¿verdad? En lo que es la sociedad, se organizaban por cierta jerarquía, ¿no? Las personas que gobernaban eran emperadores o sacerdotes, nobles, y estaban pues en ese mismo rango también. Por ahí había guerreros, artesanos y agricultores. Aquí en esta viene siendo la clase social cómo estaban organizadas estas culturas, ¿verdad? Los altos mandos se dan de cuenta que eran los sacerdotes, los nobles, los emperadores. Luego seguían los guerreros, los que se encargaban de luchar en las guerras. Los artesanos, que hacían pues las esculturas, que hacían ciertas figuras y pinturas, ¿no? Lo que es todo lo expresión artístico y arquitectónico. Y los agricultores, por lo que se dedicaban pues a la siembra y cosecha de alimentos. Todos tenían en común todas estas culturas. Y en la ciencia, pues estas culturas aportaron grandes inventos, ¿verdad? Como la escritura, ¿verdad? Como la arquitectura, como por ejemplo los calendarios, el calendario maya, el calendario azteca, la escritura maya, las pirámides, construcciones muy grandes, como la pirámide de Chichén Itzá, la pirámide de Teotihuacán, entre otras, ¿no? Entre otras construcciones colosales, muy importantes. Tuvieron todo esto en común. Estas culturas prehispánicas o mesoamericanas, también llamadas, tuvieron todo esto en común, ¿no? Y pues en este orden fueron apareciendo, ¿no? Primero los olmecas, los mayas, los teotihuacanos, los zapotecas, toltecas y mexicas, niños, para que se aprendan los nombres de estas culturas, ¿no? Y que sepan pues que tenían esto en común. Religión, economía, sociedad y ciencia compartían esas mismas características. Bien, como les dije hace rato, las más relevantes fueron los mayas y los aztecas de estas culturas de Mesoamérica. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen que muestra una descripción de lo que viene siendo los mayas, ¿verdad? Los mayas se ubicaron en la parte sur del país, en lo que actualmente es Yucatán y es Quintana Roo. Y los mayas tenían como ciudades más importantes en aquel tiempo Chichén Itzá, donde estaba la gran pirámide ahí, Tulum, Mayapán, Uxmal, entre otras, ¿no? Entre otras ciudades muy importantes aquí que se muestran en el mapa. Los mayas se encargaron de inventar un sistema de numeración, como el que aquí se muestra, donde está el cursor. Inventaron su propio sistema de numeración. Los mayas eran muy destacados también en la astronomía, observaban lo que viene siendo las constelaciones, las estrellas, ¿verdad? Hicieron un calendario también, como aquí está, también se muestra, ¿verdad? Y se dedicaban pues también a lo que es la guerra, ¿verdad? La agricultura, entre otras actividades, ¿no? Pues la pirámide más importante de ellos pues es la pirámide de Chichén Itzá. Esta pirámide pues es hasta la fecha uno de los puntos turísticos más importantes y más visitados en la actualidad, no solo de México, sino que de todas partes del mundo vienen aquí
a lo que actualmente es Quintana Roo, donde está la pirámide de Chichén Itzá, que es una de las construcciones más importantes de todas las culturas prehispánicas y a la vez pues de las del mundo, ¿no? También aquí está la pirámide de Chichén Itzá. Y los mayas pues destacaron, ¿no?, mucho en lo que viene siendo, ¿verdad?, como les decía, la astronomía, las matemáticas, y aportaron mucho pues en aquel tiempo a la sociedad, ¿no? Y aquí tenemos pues una imagen de cómo eran, niños, así eran, miren, los mayas, pues la mayoría de las culturas así se vestían, estos rasgos tenían y características, ¿no?, como las personas que están aquí. Aquí vienen pues la sociedad está organizada en soberanos, que eran los gobernantes, los funcionarios y sacerdotes, luego la nobleza, los artesanos, campesinos, mercaderes y por último los esclavos, ¿no? Aquí pueden analizar la información. Y también tenemos aquí de los aztecas, ¿verdad? Que los aztecas fue también muy importante porque aquí fue donde llegaron los españoles a controlar pues ya lo que viene siendo pues ya a dominar el país, a conquistar el país, ¿verdad? Cuando vinieron los españoles, los aztecas eran la tribu en aquel tiempo más poderosa que había, ¿verdad? Y esta gran cultura se caracterizó, ¿verdad?, porque construyó su ciudad en un lago, ¿verdad? En un lago que estaba ubicado en lo que es actualmente la Ciudad de México, ¿verdad? Construyeron una gran ciudad llamada Teotihuacán, ¿verdad? Y aquí pueden ver pues las características que tenían, ¿verdad? Los aztecas conformaban una sociedad urbana, el centro de poder estaba en la ciudad de Tenochtitlán. Y aquí vienen todas las características de alimentación, de la jerarquía social, de lo que las construcciones, etcétera, ¿no? Aquí pueden observar y pueden leer detenidamente también para que conozcan más de esta cultura. Bien, niños, y ya para reforzar, pues tenemos estas actividades que van a contestar en su cuaderno de historia. Dice por ahí, ¿no? Contesta en tu cuaderno de historia las siguientes preguntas en base a las diapositivas anteriores y lo que acabamos de explicar. La número 1, ¿cuáles fueron las culturas prehispánicas? Aquí van a anotar cronológicamente cuáles fueron, ¿no? Recuerden que fueron los olmecas primero y así sucesivamente, ¿no? Como está en la diapositiva acomodada. ¿Cómo se llamó la religión donde se desarrollaron estas grandes culturas? ¿Cómo se llamó la región donde se desarrollaron? Acuérdense que ahí ahorita también lo acabamos de señalar, la región en la parte sur del país. Y luego dice, ¿a qué actividades se dedicaban en aquel tiempo dichas culturas? Ahí también en la diapositiva se van a apoyar. ¿Cuáles fueron las más destacadas? Aquí dice, ¿cuáles fueron las más destacadas? Se refiere a qué culturas. Y ahorita mencionamos que eran dos las más importantes, ¿no? Bueno, todas fueron importantes, pero hubo dos que destacaron más por sus inventos, por sus aportes, ¿verdad? Y por su dominio en lo que es la guerra. ¿Qué construcciones e inventos desarrollaron? Esas preguntas las van a contestar, niños, en su cuaderno de historia. Y la segunda actividad dice, imprime el mapa anexo en la siguiente diapositiva. Colorea de verde la parte que corresponde a Mesoamérica y escribe en los recuadros el nombre de cada cultura. Bien, aquí les agregué un mapa que van a contestar, que van a pues imprimir. Primeramente van a imprimir y van a colorear de verde la parte que corresponde a Mesoamérica. Y aquí en estos recuadros van a colocar el nombre de las culturas, de las culturas prehispánicas. Si les queda un poquito de espacio en el recuadro, pueden hacer hasta un dibujo como simbología que represente cada cultura. Y aquí pueden colorear pues también el mar y también lo que es Aridoamérica de otro color, pero sí en verde Mesoamérica, ¿no? Aquí está la actividad del mapa. Y por último, en la página 75, niños de historia, ¿verdad? Nos vamos a ir a su libro de historia y van a contestar unas preguntas aquí mismo en el libro, referentes a la actividad. Son como 5 preguntas sobre el tema, ¿verdad? Que van a contestar ahí en su libro, subrayando pues la respuesta correcta, ¿no? Y esto sería todo, niños, la actividad de hoy, de historia. Y los invito a que en YouTube investiguen videos de Mesoamérica.
Muy bien, campeones, hasta mañana.